del centro de rigidez a partir de la matriz de rigidez lateral. Tenemos aquí un edificio de un piso, vamos a hacerlo con un piso, ¿sí? Que tiene la siguiente configuración, ¿no es cierto? Voy a escribir aquí los elementos. Tenemos elementos de diferente medida, ¿sí? Entonces, les voy a escribir aquí. Columnas de 20 por 20. Veinte por 20, 20 por 20. Y también las de acá. El resto de columnas 30 por 40. Con azul les voy a escribir las vigas. Y las de acá, treinta por 30. Entonces, por favor, escriban para la estructura de la figura. Para la estructura de la figura, se pide presentar primero la matriz de rigidez lateral de cada uno de los pórticos. Matriz de rigidez lateral de cada uno de los pórticos. Segundo, mediante equilibrio de fuerzas y momentos, determinar las coordenadas del centro de rigidez. Y 3, determinar las excentricidades estáticas. Entonces, voy a escribir ya directamente las matrices de rigidez, ¿no es cierto? Entonces voy a tener para el pórtico 1, KL1, en este caso como es un piso, recuerden, sí, simplemente es un valor, 274 tonelada metro. KL2 es igual a KL3 y es igual, tiene mayor, obviamente, rigidez, 1840. KLA, en el otro sentido, 310, KLB igual KLC, 1500. Sí, las unidades ya saben. Entonces, con esto vamos a calcular ahora el centro de rigidez. ¿Sí? 2, centro de rigidez. Como les decía, con equilibrio de fuerzas y momentos. Entonces voy a repetir el esquema de la estructura.
Sí, ahí tengo el esquema de la estructura. Entonces, miren lo que voy a hacer. Tengo yo las matrices de rigidez. Recuerden el concepto de matriz de rigidez lateral. Nosotros decíamos que son fuerzas que se aplican en cada uno de los pisos para generar desplazamientos unitarios y el resto nulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendré aquí? Miren, para el pórtico A, para el pórtico B, ¿sí? Aquí están, miren, tendría las fuerzas, ¿no es cierto? Aplicadas, como les decía, a nivel de piso, ¿sí? Aquí, como es un piso, pues en realidad me queda así, ¿sí? Entonces tendría 310 y acá 1500. 1500, ¿sí? Tengo aquí mi eje referencial, que así estamos trabajando, X, Y. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a hacer equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Equilibrio de fuerzas. ¿Cómo quedaría el equilibrio de fuerzas? Voy a encontrar una fuerza resultante, ¿no es cierto? Le voy a llamar BY. ¿Sí? Que va a ser la que contrarresta, obviamente, esas acciones. ¿Sí? Es una fuerza aplicada así más o menos. Para que esto esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? BY va a ser igual a la suma nada más, ¿no es cierto? 310 más 1500 más 1500. Igual. Sería 3310. $3,310. ¿Sí? 3310. Recuerden, las unidades sería tonelada metro, porque esto viene de la matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Ahora vamos a hacer equilibrio de momentos. Entonces necesito los brazos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está aplicada esta fuerza BY? Que sería la que me está faltando. Yo voy a decir que su aplicación va a estar, digamos, por ahí, ¿sí? Va a ser mi X centro de rigidez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Mira, si yo me fijo en el eje referencial XY que estoy poniendo, ¿sí? Yo tendría lo siguiente. 1500 por 5 era, ¿no? Sí, 5 era la luz. ¿Sí? Más 1500 por 10. Sería primero esta 5 y luego esta 10, ¿no es cierto? Sí, para la de 310, como estoy en el origen, pues no se genera momento, ¿no es cierto? Y esto es igual a la fuerza esta BY por XE. Por favor, me pueden ayudar con XR, que es igual. $6.8. Miren, ya me entrega aquí un valor, 6.8 metros. ¿Sí? Correspondería a la ubicación, como ustedes están viendo,
la coordenada respecto al origen XY que me planteé ahí para la ubicación del centro de rigidez. ¿Sí? Mucho más elemental, ¿no es cierto? Pero siempre considerando, nuevamente les indico, pues que en realidad estamos buscando un resultado aproximado, no un centro de rigidez como tal, sino más bien un centro de resistencia, es decir, ¿cierto? Para el otro sentido, para encontrar Y, la coordenada Y tendría algo así, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, aquí ustedes saben, tendría aquí, le voy a dibujar las columnas, que siempre es importante. ¿Sí? Ahora tengo en el otro sentido. Para el pórtico 1, ¿cuánto era, por favor? Aquí está, ¿no? 274 y 1840. ¿Sí? Sería 274, 1840. 1840. ¿Sí? ¿Dónde tengo yo mi origen? Pues aquí mismo, ¿no es cierto? Esto no tiene que cambiar. X. Ya tengo ahí planteado. ¿Sí? Y ahora, pues, equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto? Equilibrio de fuerzas. ¿Cuánto vale este Bx? Sería 274 más 1840 más 1840. Igual. $3,954. ¿Cuánto? 3,954. 3.954 tonelada metro. Sí, tenemos nuestra Bx. De la misma forma, realizamos el cálculo de los momentos. Ahora tendríamos esto, ¿no es cierto? Digamos, aquí le voy a poner. Sería Y del centro de rigidez. Equilibrio de momentos. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Miren, aquí eran las distancias 3, ¿no es cierto? Entonces tendría, miren, 274 por 3 más 1840 por 3. Este está mal. Es por 6. ¿Sí? 1840 por 3. Y esto me da igual a mi Bx por mi Yx, mi Y centro de rigidez. Por favor, mi Y centro de rigidez aquí es igual. $0.52. 0.52. ¿Seguro? A mí me dio un 1.81. No puede ser 0.52, decía. Estaba raro. Qué raro. $1.81.
Y hemos encontrado, miren, ya el centro de rigidez para este piso. ¿Sí? Ahora les decía las excentricidades, ¿no es cierto? Las excentricidades. Entonces, calculemos. Excentricidades. Y aquí tengo esto. Ya. Entonces, hemos encontrado, ¿sí?, los valores, ¿no es cierto? Me daba el día acá, ¿cuánto me dio? 6.8. Es decir, aquí estamos 6.8. Y aquí estamos a 1.81. O sea, si esto es 3, estamos más o menos por ahí, ¿no? 1.81. Sí, estaría más o menos por ahí. Centro de rigidez. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ubicado el centro de masas, el centro geométrico? Aquí tengo yo una planta simétrica, ¿no? 3355. Entonces es fácil. Aquí está el centro de masas. ¿Sí? Miren, se nota claramente, pues no son colineales, no coinciden, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí, ¿cuánto es esto, por favor? 1.8. Sí, porque vale 5, ¿no? 1.8, que tendría la excentricidad en X. Sí, y esto, la excentricidad en Y, igual. Sería 3 menos 1.81, ¿no? Sí, 1.19. Sí. Sí, ahí está, mira. Determinamos las excentricidades. ¿Sí? 1.8 y 1.19. ¿Sí? Entonces, miren, este procedimiento se tiene que hacer para cada planta, ¿no es cierto?, de una estructura, utilizando la rigidez de piso, la matriz de rigidez lateral. ¿Sí? El cálculo es aproximado, como les digo, ¿no es cierto? Cuando estamos en un piso podríamos decir que tal vez es un poco más exacto, pero sigue siendo aproximado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me da esto? Pues efectivamente ustedes vieron en el planteamiento, ¿sí? El centro de rigidez se desplaza porque yo acá trabajé medidas menores, ¿no es cierto? Miren, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Sí, entonces el centro de rigidez, como es lógico, se fue hacia la zona donde tiene elementos de mayor dimensión. Entonces está por aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es lógico, pues aquí tengo yo mayor rigidez. ¿Sí? Recuerden que el centro de rigidez, pues donde se supone la rigidez de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para moverle, para que no se aleje tanto del centro de masas, que es mi centro geométrico, aumentarlo de acá, ¿no es cierto? Aumento lo de acá, aumento las vigas para equilibrar. Si es que yo mantengo todo una sola medida y como la estructura es simétrica, es posiblemente que aquí sea mínima la diferencia, ¿sí? Entre el centro de masas y el centro de rigidez. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Ángel. Sí, Ángel. Bueno, jóvenes, creo que no alcanzamos más. Sí, entiendo que ya esta semana se terminan las clases, ¿no? Así es, Ángel. Sí.
Entonces, creo que ya no alcanzamos más. Daríamos por concluido nuestro semestre, en este caso de estructuras 3. Avanzamos, nos quedó pendiente algo nada más, pero pienso que sí logramos cumplir con los objetivos. Sí logramos cumplir con los objetivos de lo programado. Más bien avanzamos buenas bases para el análisis dinámico que ustedes van a ver en otros niveles. Bueno, de mi parte no sería más. Eh, la verdad se hace difícil. Si pudieran prender las cámaras sería bueno. Prendan las cámaras. Les decía que se hace un poco complicado, pues, trabajar de esta forma. Sí, a veces siempre se complica de parte mía, de parte de ustedes. Pues estamos en esta nueva realidad ya el segundo semestre. Esperamos y espero que sí haya podido trasladar mis conocimientos. Claro, depende mucho de ustedes también, ¿no es cierto? Depende mucho de ustedes también. Pero hemos tratado de abordar, miren, de acuerdo a los lineamientos de la facultad. Hemos tratado de abordar, hemos tenido clases casi como el presencial, ¿no es cierto? El único limitante, pues, es que estamos frente a una computadora. Hemos tratado, en la medida de posible, se ha hecho los esfuerzos para que esto se parezca a una clase presencial. ¿Sí? Yo sé que hay dificultades que se han presentado en el transcurso del desarrollo del semestre, pero depende de ustedes que sepan solventar esas dificultades, revisen la bibliografía, ¿sí? Revisen los libros. En realidad se trata de dar de la forma más académica posible. ¿Sí? Esto nosotros vemos en el presencial, hemos visto. Sí, claro, posiblemente hacemos más ejemplos, posiblemente vemos más casos, ¿sí? Pero entenderán ustedes pues que en realidad el tiempo, aparte de las semanas mismo programadas de clase que eran cortas al límite, también hemos tenido feriados y todo lo demás. Entonces, se ha tratado de cumplir, ¿sí? Se ha tratado de cumplir, pienso que tengo una buena expectativa respecto a los contenidos del el anterior semestre virtual. Sí nos quedamos cortos, no vimos nada de la matriz de rigidez con 3 grados de libertad, ¿sí? Entonces ahora ya más bien programé de otra forma y avanzamos a completar. Con el otro paralelo tengo todavía una clase, con ellos me falta resolver el ejercicio nomás, pero pienso que ya más no se puede dar. Hay otras formas de calcular este centro de rigidez, ¿sí? Y en realidad ya se completa el programa. De mi parte, espero ya podamos vernos en la facultad. Sí, siempre es difícil, les miro a ustedes a veces solo cuando contestan la lista. Sí, espero ya podamos volver a las aulas, todavía el próximo semestre parece que todavía no, está la situación todavía difícil, es algo extraordinario que nos vamos a acordar toda la vida, pero ojalá ya podamos volver a las aulas, que ese tiene que ser el objetivo a mediano plazo, creo, a mediano plazo, y volver a impartir nuestras materias técnicas, pues de forma presencial, que eso es justamente lo que se quiere en ingeniería. ¿Sí? Entonces, de mi parte, pues no es más. Como les digo, espero encontrarnos nuevamente. Yo tengo programado una materia en décimo, siempre me encuentro con mis ex alumnos de estructuras, siempre usamos lo que estamos viendo, siempre usamos. Sí, entonces yo pienso que sí he logrado que ustedes tengan una buena base, pero como digo, pues ya depende mucho de ustedes también, ¿no es cierto? Depende mucho de ustedes en esta situación. Listo. De aquí tenemos que concentrarnos en la evaluación final, que ya empieza la próxima semana, ¿no es cierto? Entonces, no sé, la próxima semana para dar el examen. El examen no sé cuándo sería, tal vez el día martes, el día lunes. Sería de que más bien coordinen, ¿no es cierto? Coordinen, me indican con la señorita Duchimasa para
para la hora y fecha del examen. El examen, en realidad, miren, yo soy bien sincero. Ya tengo algunos años dando estas materias, ya no tengo que inventarme a veces. Sí, no les puedo poner cosas demasiado grandes, no les puedo poner cosas demasiado complicadas, porque en realidad el tiempo es límite, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en el presencial es lo mismo, pues no les voy a tener haciendo algo repetitivo. Ustedes ven que muchas cosas en realidad ya se repite en el proceso de cálculo, ¿sí? Lo que interesa es que estén claros de los conceptos. De ahí estructuras complicadas, variaciones complicadas, no les puedo poner porque, como digo, ya hemos visto, ya saben ustedes cómo se hace. Sí, estructuras más complejas, ¿qué más me invento, no es cierto? Sí, entonces hemos de hacer lo que hemos visto, hemos de hacer, tal vez siempre es importante, método de los desplazamientos, sistema 3, sí, eso tienen que saberlo y sobre todo saber para qué se usa, ¿no es cierto? Y eso es un complemento a lo que estamos viendo. Entonces, ha de ser eso, ha de ser un análisis estático bien realizado, ha de ser un cálculo de matriz de rigidez espacial como hemos hecho. Ustedes ven que, yo digo, ayuda bastante también el programa MATLAB, por eso yo siempre doy en MATLAB, ¿no? Aunque, como habíamos hablado al inicio, en realidad ustedes pueden usar cualquier programa. Había mucha gente que no sabía nada del MATLAB, pero pienso que ya para la aplicación que nosotros necesitamos, no se necesita mucho, ¿no es cierto? Sí, por ahí investiguen un poco más en hacer sus funciones, como les decía, para método de los desplazamientos sistema 3. eh, Todo depende de qué tanto yo programe, ¿no es cierto? Y de eso depende si me demoro más o me demoro menos. Sí, pienso que ahí es un poquito que le pongan, tal vez consulten formas de hacer funciones, formas de hacer un poco de programación en cuanto a tener procesos mucho más automáticos. Y claro, lo que ayuda es rapidez en el cálculo y también no equivocarme, porque si mientras más tengo que digitar, pues corro el riesgo de equivocar. Sí, y de ahí para adelante, pues hablar de matrices de rigidez lateral, ustedes ven que en realidad es sencillo. Hablar del análisis estático, necesitan unas buenas hojas electrónicas para que les ayude con el cálculo rápido, ¿sí? Rápido, y puedan desarrollar su examen. La matriz de rigidez espacial, miren, es fácil, sí, el programa ayuda, el software ayuda bastante, MATLAB ayuda bastante en el proceso de cálculo y se pueden entregar los resultados, ¿sí? Ojo, ojo, y como aclaración, ya saben ustedes, yo les pongo en el examen unos ítems, los cuales ustedes tienen que desarrollar a todo detalle posible, ¿sí? Si yo les escribo que me pongan el peso de la estructura, no les digo que me pongan el valor, no, 900 toneladas y ya, porque eso ustedes en un grupo de WhatsApp que deben tener, se pasan, ¿no es cierto? Es tanto, ¿sí? Necesito que esté todo el cuadro del cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo les pido la distribución de fuerzas horizontales o la distribución del cortante para análisis estático, igual tienen que poner todo el cuadro, como yo les presentaba, ¿no es cierto? Sí. Tal vez la hoja electrónica ya les da automáticamente, pero en el momento en que están escribiendo en la hoja, ¿sí? Van ustedes justamente a completar y eso se van a acordar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando copiábamos todo? Se van a acordar de cómo es la distribución, de cómo es el cálculo, ¿sí? Cuando les diga cortante basal, pues tienen que determinar como yo les he mostrado, ítem por ítem, definiendo cada uno de los parámetros. Verán que ya les digo, ¿sí? Porque, como digo, ya no sé qué inventarme. Siempre tomo esto, siempre trabajamos lo mismo, pero a veces pasa que como puede ser el tiempo, puede ser cualquier otro factor, pero si solo aparecen valores, yo no les hago válido, ¿sí? Tienen que darme todo el detalle posible. Y recuerden, ustedes están con un computador, ni siquiera deben aprenderse de memoria, están en sus casas, están con sus apuntes, están con sus libros, muchas cosas son solo de copiar. Sí, pero valores sueltos por ahí, eso no sé. ¿Sí? Bueno, entonces, yo estoy ya trabajando en la calificación de sus aportes. Sí, en realidad debo decirles, porque ustedes deben saber,
Este semestre, en realidad, creo que para todos los colegas ha estado bastante complicado, porque nos han puesto materias nuevas, porque nos han puesto al límite el número de horas, incluso yo creería que hasta demasiado. Claro, se supone que estamos también nosotros en casa y podemos concentrarnos 100% en las materias, pero no es tan así, ¿no es cierto? En realidad, cuando se tienen muchos estudiantes, como ustedes somos más de 50, con el otro paralelo igual, ¿sí? La situación es muy, muy compleja. Entonces, yo estoy ya trabajando en eso. Yo esperaría que ustedes dan el examen y dentro de los plazos establecidos, entregarles las notas para ver si aprueban o tienen que rendir el examen de recuperación. ¿Sí? Entonces, estén muy pendientes de eso. Prepárense para el examen, es muy posible, ¿sí? Es muy posible que tal vez no tengan los aportes que ya hemos dado de forma adecuada. Prepárense para el examen, que ahí, pues en realidad, pueden recuperar sin ningún problema, ¿no es cierto? Pueden recuperarse sin ningún problema. Mi idea, mi aspiración sería que todos pasen, ¿sí? Pero todo depende de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, me confirman la fecha y hora de examen y estamos conversando y coordinando cualquier situación adicional. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna inquietud o novedad o pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿el examen tiene que ser en hora clase? Igual podemos definir una hora. No podríamos definir, porque así como hemos hablado, yo siempre les dejo a la potestad de ustedes. Cuando ustedes dispongan. Pero nadie tiene que estar con inconvenientes ni decir yo no pude, solo ellos se pusieron de acuerdo, no. Si ya me dicen una hora, esa es la hora que acordaron todos. Ya, y disculpe, ingeniero, ¿hasta qué día podemos dar el examen? Lo más pronto, lunes, martes. Ya, Lunes, martes hasta miércoles, ya como mucho. listo. Ahora Entonces yo les miren, quería comunicar. sí, por favor, coordinen la hora y todo. También ustedes ya saben cuándo el aula virtual no está colapsada, ¿no es cierto? Busquen una hora así como que pueda ser media libre de tráfico, porque si no nos complica. La recomendación es siempre, ¿no? Y miren, ustedes deben tener también esos comunicados de la universidad. Sí, siempre el medio oficial, el aula virtual, pero ustedes han visto que en todas sus evaluaciones, muy pocos suben al aula virtual. Y eso dificulta, aunque no lo crean, dificulta mucho a los profesores buscar sus archivos, ver el WhatsApp, abrir. Es complejo, en serio. Se demora. Entonces, ojalá puedan ustedes igual cargar en el aula virtual. Siempre hay la alternativa, pero ustedes saben que si cargan en el aula virtual, pues en realidad es el medio oficial y me ayudarían bastante también. Sí, esa es la verdad. ¿Estamos? De acuerdo, Sí, Inge. ingeniero. Sí, Inge, gracias. Jóvenes, entonces, nuevamente, un gusto haberles conocido, aunque sea virtualmente. Y nada, pues ojalá todos logren aprobar y sigan adelante con su carrera universitaria, pues con éxito. Ese va a ser siempre los deseos de los profesores, de los docentes. Pero nuevamente insisto, depende también mucho de ustedes. Listo. Terminamos entonces ahí, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Pase bien.